Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí en Colorvisión. Vamos a analizar los temas importantes que han sido noticias en las últimas horas, aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. COVID casi en cero. En República Dominicana definitivamente tenemos un control casi total del coronavirus, lo cual nos alegra profundamente. Mientras tanto, siguen investigándose los casos de cólera en algunos puntos del país, principalmente en áreas de las afueras de la ciudad, algunas zonas residenciales en las áreas principalmente del Gran Santo Domingo. Hay unas 90 y pico de personas ya detectadas oficialmente con cólera. Algunos han tenido internamiento y este tipo de situaciones, pero se les sigue dando seguimiento. Y mientras tanto vemos como la chikungunya está avanzando. En el Paraguay, la muerte de una niña y el internamiento de gran parte de su familia, algunos de ellos, una de ellas por lo menos en estado crítico, ha disparado las alarmas más allá de lo que tenían en el Paraguay, donde el tema de la chikungunya es quizás en América Latina uno de los sitios donde más estragos hace y está haciendo en este momento. Una situación bastante compleja. Miren, tembló la tierra esta mañana 4.6 a las 5:04 de la madrugada de hoy, de este lunes, con un epicentro en el norte de la provincia Peravia. Se ubica entre la provincia Peravia y Ocoa, en las montañas. Y dice Jean Suriel, dándole seguimiento a esto, y dice meteorología, se han producido por lo menos 20 temblores de alguna significación entre Puerto Rico y República Dominicana, en esa franja que hay situado más en el Canal de la Mona y cerca del el este extremo de República Dominicana y el oeste extremo de Puerto Rico. Esto nos indica que hay una actividad sísmica en la zona. La semana pasada, en el fin de semana, vi que estaba leyendo en el anuncio, en el aviso que tengo de temblores de tierra, estaba viendo en la zona, en el Perú y en Argentina, también en la costa en el lado Pacífico de Centroamérica, hubo también temblores de tierra a lo largo del fin de semana. O sea, toda la zona de las Américas se están produciendo temblores. Hubo también en las últimas horas tenemos registros de temblores en Fiji, en Papúa Nueva Guinea y en las Islas Salomón. Temblores de sobre 5 grados en la escala internacional de Richter, que es que mide los temblores en la escala internacional para tener una idea de la magnitud de los temblores. Este temblor de esta madrugada se sintió mucho en la zona sur del país y dice el informe de sismología, que también se sintió en el Gran Santo Domingo. Yo estaba despierto a esa hora, estaba levantado a esa hora, no lo sentí, es la verdad, pero por ello no quiere decir que si yo no lo sentí, no lo haya sentido nadie. Pues aparentemente sí, algunas personas lo sintieron y hubo registros de que se sintió aquí en la capital también. Un tema interesante en la espiral esta de violencia que hemos estado viviendo las últimas semanas. El cadáver de una persona fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza dentro de un vehículo en la zona próximo a Verón, en el extremo este de República Dominicana. Verón es el cruce prácticamente poco antes de llegar a toda la zona turística de Punta Cana, Capcana, Bávaro, Ubero Alto, toda esa zona por ahí. O sea, es la puerta de entrada
para llegar a toda la zona turística, Verón. No hay muchas informaciones, pero sí es una realidad esto que está pasando. Esto altera mucho, genera mucha tensión en la gente. Todo parece ser un caso de sicariato. Este fin de semana las autoridades de la DNCD hicieron operativos en varios sectores de la capital, incluyendo Piantini, donde arrestaron a unos venezolanos y a otras personas en otros allanamientos que se hicieron en relación a una red que estaba introduciendo marihuana a República Dominicana. Y arrestaron a varias personas. Estaban no solamente introduciendo, sino distribuyendo marihuana. Esos son el microtráfico internamente en la capital, que los llevan a discotecas, a sitios, a barrios, a personas, y ya usted sabe, marihuana, que no es la droga más fuerte, pero es droga. Es droga y la gente comienza en marihuana y de ahí pasa a la cocaína, de ahí pasa a la heroína, de ahí pasa por el crack, por el fentamino, todo esto. Y qué bueno que fueron golpeados en este sentido. Mientras tanto, en España agarraron una banda que distribuía drogas provenientes de República Dominicana, que la había involucrado dominicanos, lógicamente. Y lo mismo pasó en Puerto Rico, en el pasado fin de semana también, que agarraron una banda en la que estaban implicados dominicanos con moviendo droga a lo interno de Puerto Rico. O sea, el tema de la droga es un tema real, es un tema que nos afecta, es un tema que pone a las autoridades en alerta, en estado de tensión, para tratar de desarticular estas bandas que promueven el uso de la droga. El mundo bancario está muy a la expectativa luego que en el fin de semana pasado el gobierno de los Estados Unidos dispuso el cierre del banco Silicon Valley, uno de los bancos importantes relacionados con todo esto que tiene que ver con tecnología, donde había muchos aportes y muchas inversiones en temas de tecnología. El Silicon Valley cayó en quiebra y el gobierno de los Estados Unidos dijo que no iba a ir en su salvamento. Lo dejó que quebrara y esto ha provocado que otros bancos con situaciones similares o con situaciones de expectativa haya generado un pánico, por así decirlo, porque el gobierno de los Estados Unidos no va a asistirlos en un estado de quiebra. Esto significa que mucha gente, que podía venir una corrida bancaria de algunas quiebras de bancos pequeños, y esto ustedes saben dónde puede llegar. Hay mucho nerviosismo en los Estados Unidos y también hubo nerviosismo en la banca en Europa. En Europa porque hay muchas interacciones entre estos tipos de bancos y el mercado europeo. O sea, hay negociaciones. Entonces, en República Dominicana, la banca es muy firme, es muy sólida, es muy confiable, es muy cautelosa, y la banca dominicana la banca formal ha tenido motivos para consolidarse. Sus ganancias han estado más o menos estables, han estado sus operaciones más o menos estables, con buenos beneficios y buenos rendimientos, por lo menos lo que es la publicación de sus negociaciones, de sus movimientos en el año 2022, que se comienzan a emitir desde el mes de febrero del siguiente año, en este caso en el mes de febrero de 2023. Pero con todo y eso preocupa y dispara alarmas de alerta en ese sentido. Muy bien por la Comisión de Directores de Periódicos, abogados y profesionales que encabezados por el periodista, primero periodista y abogado, que
se ha especializado en asuntos constitucionales y asuntos de prensa, Nanfis Rodríguez, ya ha cuajado el anteproyecto de ley sobre libertad de expresión y libertad de prensa en República Dominicana. Ahora, después que fue sometido a todas las discusiones y se conformó el proyecto incluso con elementos importantes de aportes que hicieron expertos en la materia, nacionales y extranjeros, ya hay un borrador final del proyecto. Ahora la comisión, a partir de este lunes, lo puso en discusión. Ya se hicieron varios foros en la Universidad UNIBE, en APEC, en Institucionalidad y Justicia, en la UAS. Se han hecho 4 o 5 foros en las últimas 2 semanas para oír los pormenores, los detalles de este proyecto trascendental para el ejercicio de la libertad de prensa en República Dominicana. Ahora la gente, instituciones, ONGs, instituciones profesionales, tienen en sus manos la oportunidad de acudir ante esta comisión y mostrar sus pareceres sobre este proyecto de ley. 15 días para oír a todo el mundo y ya terminar con el borrador que está hecho, ya lo que sería el anteproyecto final que se le enviaría al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le dará las miradas, las observaciones, las puntualizaciones jurídicas en tal caso de que la necesitara, para entonces enviarlo al Congreso Nacional y ponerlo en discusión de los legisladores, que tendrán a su vez la responsabilidad de sancionarlo, a favor o en contra, o de enmendarlo, lo que fuera. Pero es en el Congreso donde al final se hacen estas revisiones, donde al final se toman estas decisiones. Y qué bueno, porque desde 1962, al caer la dictadura, en el ejercicio post-dictadura, se hizo esta ley 6132, que es la única ley oficial que rige la materia del ejercicio de la prensa y el ejercicio de la libertad de expresión en República Dominicana. Ambos consagrados en la Constitución de la República, la libertad de expresión y la libertad de prensa como derechos inalienables de la gente, del ciudadano. En el Código Penal hay acápites sobre el tema de injuria, difamación a través de medios, pero no hay censura en República Dominicana, ni censura previa, ni ningún tipo de censura en el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Dos cosas que andan juntos, pero no es lo mismo. Hay autocensura, comprada con dinero, comprada por temor, comprada por convicciones de gente que entiende que una cosa es así, así, y se autocensura y no toca temas. De todo hay. Entonces esta ley viene a modernizar, que es lo que se pretende, a modernizar realmente todo lo que es el sistema del ejercicio libre de la expresión y la prensa. ¿Por qué modernizar? Porque la ley 6132 es una ley, ya le digo, de 1960, hace 60 años, 61 años que se hizo esa ley. No había, la televisión no tenía la influencia noticiosa, ni la radio no existía, estaba comenzando a surgir la radio y la televisión, apenas habían 2 canales en República Dominicana, Reintel y Radio Televisión Dominicana. En materia de tecnología, internet, redes sociales, ni pensarlo. Entonces todo esto hay que adecuarlo y adaptarlo dentro del ejercicio libre de la libertad de prensa y expresión, pero también marcando los límites que tienen las personas que hacen uso de este derecho, de este ejercicio,
de este derecho fundamental de la gente. Entonces, esto es importante saberlo, es importante manejarlo, porque, señores, alguien me llamó, no, varias personas pusieron debajo de mi artículo, debajo de en mi cuenta de Instagram y en Twitter, un pronunciamiento que yo hice aquí, en Oye País, y también repetí algo similar, porque es lo que yo creo, en el programa de radio Rumbo a la Tarde, que comparto con Georgie Rodríguez y con Olga Almanzar todos los días de 5 a 7 de la noche. ¿Qué yo dije? ¿Qué sostengo? ¿Y cuál es mi criterio? De que las redes sociales, uno de los instrumentos más dinámicos, más rápidos, más efectivos que nos ha dado la tecnología, que ha puesto en manos de los ciudadanos la tecnología, es muchas veces utilizado para difamar, utilizado para injuriar, utilizado para hablar mentiras, para hacer daño a gente, a familia, a niños, a quien sea. Se ha convertido en un vehículo repugnante, diría yo. Claro, tiene una parte buena y positiva. Bien utilizado, ha sido un mecanismo efectivo de información rápida, de información ajustada al tiempo, que le ha permitido a la gente estar al día, al momento de lo que está ocurriendo en todas las materias a su alrededor y en el mundo. Desgraciadamente hay un grupo de desaprensivos, irresponsables, fue lo que dije y repito, que usan las redes sociales, que usan la televisión y la radio para montar programas, porque aquí todo el mundo es comunicador, para montar programas, desbarrar contra cualquiera, echar por el suelo reputaciones de personas y familias, de empresas, de quien le guste o no le guste, porque es como un morbo olímpico, a ver quién dice más groserías y publica más groserías y acusa más y difama más. Otros usan las redes sociales en bien para estar informados, para tener en sus manos mecanismos de actualización. Entonces eso fue lo que yo dije y lo sostengo. Entonces varias personas escribieron en sus cuentas que yo era un retrógrada porque yo estaba atrasado en el mundo, que si yo era esto, que si yo era lo otro, y acabaron conmigo. Y como a mí eso me entra por aquí y me sale por aquí. Yo no soy de los que presume que soy más santo que nadie ni más papista que el Papa. Mis hechos, mi trayectoria, 55 años en el ejercicio del periodismo, dicen quién yo soy. Nunca me han sometido a la justicia por difamación e injuria. Nunca me han desmentido una información. Y yo fui director de periódicos nacionales, de periódicos importantes. Estoy en la televisión muchos años, estoy en la radio, escribo mis artículos en Listín Diario. Nunca, porque yo respeto y no digo lo que no investigo. Me puedo equivocar. Cuando me equivoco, lo admito y vuelvo sobre mis pasos. Eso es una cosa. Vuelvo y digo, no soy ni más puro, ni más limpio, ni más transparente que nadie, ni más papista que el Papa. Entonces, a esos que se degañitan, diciéndole cosas a uno, se me entra por un oído y me sale por el otro. Lo que dije, lo creo y lo sostengo.
usted que está a esta hora viendo mi programa, oyendo mis comentarios, conversando usted allá y yo aquí, usted saque sus conclusiones. No quiero decir nada de mí mismo. Así es la cosa. Así es la cosa. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conforme se puede apreciar en la rendición de cuentas de las ejecutorias del Ministerio de Defensa ante el Congreso Nacional, la construcción de la verja inteligente entre República Dominicana y Haití registra serios retrasos. El proyecto, que se inició el 20 de febrero del año pasado, contemplaba avanzar en su primera fase en un 25%, pero solo se pudo alcanzar el 7.30% según una nota de Diario Libre. La policía española ha detenido a 9 narcotraficantes que actuaban en Madrid y localidades próximas y se ha incautado 82 kilos de cocaína procedente de República Dominicana. La banda se dedicaba al pequeño y mediano tráfico de drogas, principalmente hachís, marihuana y cocaína, y había introducido en España una gran cantidad de coca procedente del país caribeño a través del puerto español de Málaga, informaron las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Educación ha elaborado un fascículo para trabajar la educación integral en valores y sexualidad humana en la escuela. Busca adiestrar a los docentes en cómo abordar el tema con los estudiantes del nivel inicial y los de secundaria. La instrucción iniciaría en el año escolar 2023-2024 de forma gradual. La comisión consultiva creada por el presidente Luis Abinader para actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión abrió este lunes un plazo de 15 días para recibir propuestas de toda la ciudadanía respecto al tema. Durante estos 15 días, toda la ciudadanía podrá remitir sus consideraciones al correo electrónico libertaddeexpresión@gmail.com, indicó en una nota la comisión, cuyo director ejecutivo es el abogado Nanfi Rodríguez. El gobierno de Nicaragua, de la familia Ortega, de Daniel Ortega, dictador de Daniel Ortega, y su esposa, la señora Murillo, están contemplando romper relaciones con el Vaticano, porque al Papa Francisco se le ocurrió o se atrevió, según ellos, a decir que eso es una dictadura grosera lo que tienen en Nicaragua. Y es verdad, es una dictadura grosera, metiendo en prisión a cualquiera que se le opone, persiguiendo, manteniendo un país cautivo, un país después que luchó tanto contra la dictadura de los Somoza, que luchó por restablecer una democracia en ese país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional en su momento, los héroes del momento por haber sacado el régimen de Somoza allá a finales de los años 70, estuvieron en el poder y fueron un desastre. Después vinieron otros gobiernos y después volvieron al poder. Y miren
estos últimos años en lo que han convertido a Nicaragua en una dictadura grosera, como le dijo el Papa. Entonces ellos están hablando de esto, de que van a romper relaciones con el Vaticano. Y mientras tanto, Xi Jinping se fortalece en China, oficialmente obtiene una reelección en su mandato y se convierte en el primer líder y dirigente chino que obtiene por mandato de su Partido Comunista Chino, que es la forma de establecer las elecciones, obtiene un tercer periodo consecutivo y se convierte en el primero que obtiene esta vía de poder en China. Con estas y otras informaciones, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Las autoridades estadounidenses anunciaron medidas para rescatar la totalidad del dinero depositado en el Silicon Valley Bank y un segundo banco quebrado y prometieron que otras instituciones ayudarán a solventar las necesidades de los clientes. El presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado a la población de su país la estabilidad del sistema bancario de la nación, pese a los problemas que ocurrieron en el sector la semana pasada. Las acciones de los bancos europeos recibieron un duro castigo a la espera de la apertura de Wall Street como resultado del colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Credit Suisse encabeza las bajas con un desplome que llegó al 14% después de varios trimestres de malos resultados, pero también entidades consideradas más sólidas sintieron el golpe. La sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional de China, la reunión política anual más importante del país, terminó este lunes con el discurso del presidente del gigante asiático Xi Jinping, donde indicó que se requiere seguir el principio de una sola China, promover activamente el desarrollo pacífico de las relaciones entre las dos orillas del estrecho de Taiwán, oponerse resueltamente a la injerencia exterior y a las actividades separatistas que buscan la independencia de Taiwán e impulsar con firmeza la reunificación de la nación. Un día después de que la justicia de ese país condenara al obispo Rolando Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión, el Papa Francisco calificó al ejecutivo de Daniel Ortega como una dictadura grosera. Tras ello, las autoridades de la nación centroamericana indicaron que se plantean la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Estado del Vaticano. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En El Salvador, el presidente Bukele, el presidente Nayib Bukele, se vanagloria de haber creado una superestructura carcelaria, la cárcel más grande de toda América Latina, donde pretende una cárcel para 100,000 personas, no, para 42,000 personas, y hay unos 100,000 personas bajo arresto en
El Salvador dentro de su cruzada contra la delincuencia, contra las maras salvatrucha, todas esas maras que son grupos de pandilleros, de antisociales, armados, criminales, muchos de ellos, antisociales en sentido general. Y su enfrentamiento contra la delincuencia ha recibido aplausos. Sin embargo, la forma como ha llevado estas acciones y a donde la ha llevado, ha recibido serias críticas y muchas observaciones y ojerizas sobre el respeto a los derechos humanos. La Voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano de esta semana, lo plantea. El Salvador, derechos humanos versus seguridad nacional. Un trabajo, un reportaje dirigido por Gonzalo Abarca en el foro de esta semana, que analiza a través de La Voz de los Estados Unidos de América lo que está pasando en El Salvador. Lo pone muy crudo y al desnudo. Yo quiero compartirlo con ustedes esta noche. Con esto dejamos el programa hasta mañana a esta misma hora y los convocamos para una nueva emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. No dejen de ver este reportaje, este trabajo de La Voz de los Estados Unidos de América sobre la persecución de la delincuencia, la supercárcel de Nayib Bukele y su choque con los derechos humanos. Y bien, recientemente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó al mundo a través de un video en su cuenta de Twitter la nueva mega prisión, oficialmente llamada Centro para el Confinamiento de Terroristas. El Salvador lleva casi un año bajo el régimen de excepción, un mecanismo que el presidente Bukele ha utilizado para ordenar la captura de más de 65,000 presuntos pandilleros, esto según cifras oficiales. Claudia Saldaña nos amplía. Para el presidente Nayib Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo es una obra necesaria para enfrentar el hacinamiento carcelario. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. El nuevo penal está ubicado a 74 kilómetros de la capital. Tiene una extensión de 236 manzanas de terreno, 7 anillos de seguridad, múltiples torres de vigilancia y está custodiado por 600 soldados y 250 policías. Cada celda tiene la capacidad para 100 reclusos, que duermen en literas de metal. También hay celdas de castigo para aislar a los reos y privarles de la luz del sol. No se han construido patios, que no se han construido áreas de recreación para los reos. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños. No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. No obstante, diversos sectores del país y organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que muchos de los detenidos son personas que no están vinculadas a pandillas y que con esta medida se ha atentado contra los derechos humanos en múltiples casos. Las personas en detención no necesariamente son pandilleras. Es lamentable que hay personas que ya lleven casi 11 meses de estar detenidas y no se les ha hecho una acusación formal, no se ha presentado pruebas en su contra. Sin embargo, muchas personas aplauden las acciones del presidente Bukele, pues afirman sentirse más seguras. Todo eso, ningún gobierno lo había hecho y yo he visto que él ha puesto todo bien en orden. Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos, por democracia. Por ahora, el centro penal ya alberga a 2,000 reos y se espera que haya más ingresos en los próximos días. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y bien, para analizar el tema de la seguridad ciudadana en El Salvador, los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país, me acompaña desde San Salvador
don Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado del partido Gana, esa agrupación afín al presidente Nayib Bukele. Y desde Guatemala, Javier Elhague, director jurídico de Human Rights Foundation. Bienvenidos. Diputado Gallegos, empiezo con usted. ¿Cuáles son las razones principales que se dan para la construcción de esta megacárcel? ¿Y qué opina usted sobre este tema? Bueno, a partir del 27 de marzo del año pasado, implementamos una figura que establece la Constitución, que es el régimen de excepción, en el cual se suspenden ciertas garantías constitucionales y quizás la principal de ellas es la presentación de una persona detenida. Aquí el término de inquirir, jurídicamente hablando, pasa de 3 a 15 días. Se han capturado hasta la fecha más de 65,000 terroristas pandilleros, hay que decirlo, y hay que tener también la claridad de que pueda ser que también personas que no sean terroristas pandilleros, digo terroristas porque la Sala de lo Constitucional los declaró como tal. Han salido más de 3.300 personas hasta el día de hoy que no tienen nada que ver con los pandilleros, y esta centro penal, o como nosotros lo conocemos como el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terrorismo, es la cárcel que va a ser utilizada para poder, para que los pandilleros puedan cumplir sus penas que van desde 40 a 50 años. Hemos hecho una serie de reformas para que desde el día 1 que sean capturados hasta el último día no puedan tener ninguna salida alterna. Todo esto, Santiago, lo hemos hecho por lo que hemos vivido como país. El Salvador fue sometido al terror, a una barbarie de asesinatos, llegando a tener casi 6,000 asesinatos en un país tan pequeño. En el año 2015 teníamos 103 asesinatos por cada 100,000. Hoy esas cifras las hemos bajado a prácticamente, hoy el 2023, a 1.8 asesinatos. Entonces hay un apoyo masivo de las personas. El 92% de salvadoreños aprueba lo que se está haciendo. Claro, ahora, diputado Gallego, disculpe, la Sala Constitucional dice usted que determinó que estos 65,000 detenidos fueron... No, esta es una resolución que viene de hace 5 o 6 años. No es la actual Sala de lo Constitucional, sino que es una sala de hace unos 5 o 6 años. Determinó que eran terroristas. Que los declararon terroristas. Muy bien. Ahora, Javier, bienvenido a Foro. Te pregunto, ¿esta prisión tiene capacidad para 40,000 prisioneros según el presidente? Correcto, para el presidente Bukele, y él la presenta como necesaria para combatir la violencia de las pandillas, que él denomina, como lo has visto, lo has escuchado del diputado Gallego, organizaciones terroristas. ¿Tu opinión sobre esta situación? Mire, nosotros, para poner las cosas en contexto, somos una organización de derechos humanos que nos enfocamos en resaltar los defectos que tienen los países autoritarios. Es decir, nosotros respetamos en alta medida el marco de acción que tienen los gobiernos democráticos que actúan en todo momento democráticamente. Entonces, en América Latina, por ejemplo, nos enfocamos mucho en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en países cuyos gobernantes son autoritarios, ejercen el poder de manera autoritaria. Y en realidad es eso lo que nos tiene interesados hoy en día en El Salvador. Es decir, no es el éxito de las políticas antipandillas que se puede citar de parte del presidente Bukele. Nos parece eso una política pública que como política pública claramente el pueblo que es inteligente lo apoya por 80%, algo así. Entonces eso no se puede criticar, digo, como concepto el tratar de pelear contra las pandillas. Sin embargo, en llevar adelante esta guerra contra las pandillas, el gobierno demuestra un talante autoritario, no solo en el tema de las pandillas, sino que ya viene el presidente Bukele mostrando una intolerancia a los medios independientes, mostrando una intolerancia a las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo su trabajo, que es fiscalizar las acciones del gobierno como tienen que hacerlo, a los periodistas independientes con casos de espías de teléfonos a través, por ejemplo, del caso de Pegasus, con acusar de manera abierta al Faro de ser un organismo de lavado de dinero. Es decir, el talante
constante del presidente Bukele es el que nos preocupa. Y como nos preocupa eso en general, el hecho de que haya puesto 1/3 de los jueces, los haya cambiado y que inmediatamente estos jueces hayan interpretado la Constitución de manera conveniente para que él se pueda reelegir el año que viene, estas cosas sistemáticas nos preocupan porque bajo la política ya de las pandillas, que en general se puede ver como algo positivo bueno, dar mayor libertad a las personas que vivían bajo el asedio permanente de este crimen organizado liderado por la pandilla. Bueno, eso se lo ve como positivo, pero ahí está lo negativo. En un gobierno, en un país donde el Estado de Derecho está amenazado, donde el Estado de Derecho está siendo erosionado de manera permanente, es que el número de inocentes, que él mismo ha reconocido que se podría tratar de un 1 o 2% dentro de todos los 65.000 presos, y que si contamos los presos previos a ese número, estamos hablando potencialmente de 100.000 presos, ese número es intolerable en una democracia y debería ser una prioridad del gobierno, así como es prioridad meter preso a los criminales, debería ser una prioridad distinguir entre los criminales y los que no son criminales para que no se produzca esa injusticia, ¿no? En marzo del año pasado, el presidente Nayib Bukele decretó el estado de emergencia en su país debido a la violencia pandillera y suspendió algunos derechos constitucionales, autorizando a las fuerzas de seguridad a encarcelar a los ciudadanos bajo la sola sospecha de pertenecer a las pandillas. Desde entonces, la población penitenciaria en esa nación ha aumentado exponencialmente. El 2% de la población mayor de 18 años está en prisión. Esto es más de 100.000 personas, de acuerdo con Amnistía Internacional. Continúa con nosotros Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, diputado del partido GANA, agrupación afín al presidente Bukele, y desde Ciudad de Guatemala, Javier El Hague, director jurídico de Human Rights Foundation. Javier, esto es parte del video que el presidente Bukele difundió en su cuenta de Twitter. Ahí está presentando prácticamente la prisión y, obviamente, a las personas que están en ella. Mi pregunta es, ¿cómo analizas la dinámica entre seguridad nacional y derechos constitucionales en una democracia como la de El Salvador? Mire, es una excelente pregunta. Ojo que nosotros consideramos todavía El Salvador como una democracia, pero está apegándose a convertirse en lo que llamamos un régimen autoritario competitivo, y no tanto por la manera en que trata a las pandillas. De hecho, ese es un tema, digamos, aparte, sino por todas estas cosas que mencioné anteriormente, la manera en que está tratando de reelegirse de manera inconstitucional, haciendo que jueces afectos le faciliten esto, y la manera en que en general trata a la prensa independiente y a los críticos al gobierno. Sin embargo, obviamente, un tema central de política pública que le da popularidad al presidente es el tema de cómo está actuando con mano dura con las pandillas. Sin embargo, una democracia tiene que estar abierta al escrutinio público, no solamente de la prensa, de la oposición política, sino también de las cortes, de los abogados, de los acusados. Y es, por tanto, insostenible e inconstitucional, es violatorio del derecho internacional también que el gobierno pretenda mantener un estado de excepción de manera indefinida, por el cual, porque la gente tiene un tatuaje, ya se presume que automáticamente ha cometido crímenes y por tanto nunca va a poder salir de la cárcel. Es decir, no estoy diciendo que todos los presos que tienen, a ver, sabemos que las pandillas tienen tatuajes específicos, sí son, por supuesto, evidencias de que son miembros de la pandilla, y en la medida que esas pandillas haya cometido crímenes conjuntos, por supuesto que se los puede juzgar, pero ese proceso lo tiene que llevar adelante una democracia. No se puede simplemente agarrar y agarrar 60.000 personas, meterlos a la cárcel, celebrar porque ya no hay pandilleros y no hay evidencia, no hay juicios, no hay abogados. Esa parte es clave que se produzca para que estas políticas, esto es muy importante, para que estas políticas sean sostenibles en el tiempo. De lo contrario, va a venir un gobierno en el futuro y va a tumbar todos estos casos y vamos a tener de nuevo el problema de las pandillas en El Salvador. Entonces está en el interés del propio gobierno y de sus partidarios el exigir que se determine con claridad la culpabilidad de los casi 100.000 presos, como mencionó usted. Claro. Ahora, diputado Gallegos, usted ha presentado proyectos de ley, ha hablado incluso de la pena de muerte, el estado
estado de excepción también, usted lo ha debatido en la Asamblea. Ahora, según cifras oficiales, estas más de 65,000 personas enviadas a prisión desde que se decretó el estado de emergencia. Eso casi un año. Esto es un promedio de, aquí estamos haciendo cifras, 150 personas al día. Y está en las autoridades, en su opinión, usted como diputado, como abogado también, determinar cuáles son los parámetros para determinar quién va a la cárcel o no. Las autoridades, ¿podría esta prisión albergar a ciudadanos inocentes? Bueno, primero agradezco a Javier que reconozca que nuestra política criminal contra las pandillas ha sido todo un éxito y que acepte que el 80% para él, para nosotros el 92% de salvadoreños la acepten y la apoyen. Realmente tenemos la paz y la tranquilidad. Bueno, hemos perdido al diputado Gallegos, estamos haciendo contacto con él. Regreso contigo, Javier. Organizaciones como la tuya precisamente insisten en que los cargos contra muchas, y tú lo has expresado, de estas personas no poseen la evidencia necesaria. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos aquí en términos de seguridad pública, derechos individuales? El desafío es que el presidente Bukele, con el mismo dominio que tiene los medios, he estado escuchando entrevistas como me preparaba para este debate, y él es una persona muy inteligente, que abarca muchos temas, es muy inteligente en muchas áreas, con la misma inteligencia y además domina mucho las redes sociales, sabe cómo comunicar mensajes, con la misma inteligencia que comunica el mensaje de la importancia de combatir a las pandillas, él tiene que comunicar también en la medida que quiera ser un presidente democrático y un presidente, un estadista que pasa a la historia como un buen presidente de El Salvador, tiene también que hacer argumentos de la importancia de que se protejan los derechos constitucionales de todos los individuos y de las personas que pudieran ser inocentes. Tiene que ser una prioridad de este gobierno determinar qué número de esos 65,000 personas, si son 2%, determinar quiénes son los inocentes y sacarlos. Ahora, cuando la política está basada en el miedo, en la represión, y en causar terror en el preso, digamos, es difícil encontrar quiénes son verdaderamente los inocentes y es difícil encontrar la verdad. Entonces, él tiene que buscar auténticamente la verdad y pedir a sus partidarios y a su gobierno que busquen la verdad y, por tanto, proteger a la Procuraduría Pública, a la Fiscalía, los propios organismos del Estado de Defensa Pública para que tengan la fortaleza de dar derechos a todas las personas. Ya, diputado Gallegos, tuvimos una interrupción con usted, pero repito, en el debate que usted ha dado en la Asamblea, en donde usted ha presentado incluso un proyecto sobre pena de muerte, el estado de excepción, ¿cómo determinan las autoridades si una persona pertenece o no a la pandilla? Bueno, decía que por años la policía capturó a muchos pandilleros que no tenían registrado el hecho de pertenecer a una pandilla y no era delito ser pandillero. A partir de la nueva asamblea, nosotros establecimos que solo por el hecho de pertenecer a una agrupación ilícita tenía una pena de 20 años. Estos registros que por años la policía tuvo en su poder han servido mucho para determinar, para ir a capturar. Aparte, una vez se capturan pandilleros, estos comienzan a delatar quiénes son los que les colaboraban, quiénes se prestaban para la extorsión y quiénes les prestaban ayuda. Se han ido a capturar también. Se estima que todavía fuera de las cárceles hay alrededor de 30,000 pandilleros. Unos incluso han ido a Estados Unidos, otros a Guatemala, otros a México, a otros a Honduras. Es decir, se tenían registros. No es que... Claro, pero usted, diputado, ¿usted cree que hay personas inocentes en la cárcel en este momento? Bueno, hasta el momento han salido más de 3.300 personas, han recuperado su libertad. Se ha determinado que estas personas no tenían ninguna vinculación con las pandillas. Ahora, por consiguiente, ¿usted cree que ha habido excesos por parte del presidente Bukele? No, definitivamente no. Todo se ha hecho en base a la ley
en base a la democracia salvadoreña, en base a lo que establece la Constitución. El régimen de excepción no es una cosa que nosotros inventamos, es algo que está en nuestra Constitución desde 1983. Muy bien. Lo que tenemos ahora es un presidente decidido a combatir a los terroristas, una asamblea favorable que apoya todas estas medidas, un órgano judicial también comprometido, porque aquí era muy fácil, había muchos jueces, involucrados con terroristas pandilleros. Estados Unidos ha mostrado preocupación por varias de las políticas del presidente Nayib Bukele. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado Antony Blinken sobre el gobierno de Bukele. Tenemos una fuerte alianza con el pueblo de El Salvador. El Salvador ha experimentado retrocesos en su gobierno democrático, en la separación de poderes, en el Estado de Derecho. Y esperamos que el presidente Bukele avance en la solución de algunos de estos retrocesos. Bueno, muy bien, diputado Gallegos, ¿usted cree lo que dice, su opinión sobre lo que dice el secretario Blinken? ¿Ha retrocedido El Salvador en temas democráticos? Bueno, al contrario, creo que se ha fortalecido la democracia en nuestro país. Las elecciones han sido libres. La asamblea actual que tenemos, que quizás es el principal referente que puede decirse de la democracia salvadoreña, es como el pueblo salvadoreño lo quiso. A partir de que la asamblea tiene ciertas atribuciones que le establece la Constitución, hemos tomado algunas acciones en depuración de la Corte Suprema de Justicia, depuración de la Fiscalía General de la República, y son decisiones propias de la Asamblea en base a la democracia. Pero, diputado Gallegos, y curiosamente, Javier, estas decisiones han calado positivamente en El Salvador, de acuerdo a un informe o a una encuesta de la prensa gráfica en noviembre anterior. La popularidad del presidente Bukele alcanza el 89%. Tu análisis rápidamente de esto. No, nosotros vemos, no nos sorprende porque ante el flagelo tan grande que han representado las pandillas a lo largo de los años en El Salvador, por supuesto la gente ve esa política concreta con un alto nivel de aprobación. Sin embargo, lo que dice el secretario de Estados Unidos para Asuntos de América Latina es, el secretario de Estado de Estados Unidos, es absolutamente cierto, que es que los retrocesos que son preocupantes para el mundo democrático no es específicamente el tema de algunos inocentes que puedan haber en el tema de las pandillas o el estado de excepción, sino los retrocesos en el Estado de Derecho en general, que tienen que ver con que el presidente se quiere reelegir contra la propia Constitución y que para eso ha propiciado jueces que son más favorables a su política. Y eso es preocupante porque así como ahora es la política específica contra las pandillas, puede haber otras políticas del futuro que terminen llevando a la prisión a los opositores políticos y a la prensa independiente. Ya en la parte final de foro, diputado Gallego, su opinión sobre la megaprisión, los derechos humanos y el estado de la democracia en El Salvador. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos, sobre todo porque se han salvado muchas vidas. Vamos a cumplir casi un año en lo que va del periodo del presidente. Faltan como 46 días para tener 365 días del mandato del presidente sin tener un solo muerto. Esto significa que hemos salvado más de 15.000, 20.000 personas. Y una vida, con una sola vida que hayamos salvado de las manos de los terroristas, es un logro bastante importante. Y al final, El Salvador está feliz, El Salvador está contento, está satisfecho con lo que se está haciendo. Muy bien, Javier, tu opinión, 30 segundos, tu análisis, tus conclusiones. Nuestra conclusión es que estamos monitoreando de cerca las otras, además del tema de las pandillas, estamos monitoreando la erosión de la democracia por el talante un poco autoritario que tiene el presidente Bukele con las personas que no están de acuerdo con él. Y creemos que si él quiere de verdad consolidar un legado sostenible en el tiempo en El Salvador, en el largo plazo, y pasar a la historia como un buen presidente, tiene que tomar en cuenta que tiene que ser un presidente demócrata en todo momento y también preocuparse con la misma intensidad que se preocupa de las pandillas, preocuparse de que tengan derechos todo el mundo que está en la cárcel. Bueno, las voces a favor y en contra de las políticas públicas del presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias al diputado Guillermo Gallegos y a Javier El Hague. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.